Ahora sí tenemos la grabación. Dios las bendiga a todas. Y vamos a ver este video que habla en un poquito acerca del plan de salvación. Si no lo pueden escuchar, o si hay algún problema, me pueden avisar. Pero vamos a tratar primero, Dios, que se escuche bien y que se vea bien también. Sonido. Ya no se escucha el sonido. Dios las bendiga a todas las que se van añadiendo. Les damos la bienvenida. Y no sé si pudieron escuchar o si me pueden confirmar si se escuchaba el video. No. ¿No se escuchaba? ¿Quieres que lo vuelva a poner o...? A principio sí se escuchó, pero ya después ¿O ya no. continuamos con la clase?
Continuamos, yo creo. Bueno, Como veas, hija. Es No, solamente. no te escuchas, no sé por qué. ¿No me escuchó? No se escuchó el video. Sí. Bueno, pero sí vieron la idea, ¿no? De lo que está simbolizando, que como el hombre anda buscando por medio de la religión a Cristo No y la escucho nada, salvación, nada de ¿verdad? lo que está diciendo. ujú, Y también anda buscándolo por medio de buenas obras, tampoco lo encuentra. Y por medio del dinero y tampoco alcanza a Dios, ¿verdad? Y al final, el camino, la verdad y la vida, pues es Jesús para alcanzar la salvación. ujú. Así es. Buenas tardes, hermanita Consolito. Ay. Buenas tardes, hermanas. Ay, la corrí llegando tarde. No se preocupe, no se preocupe. Primero Dios, aquí ya Sí, ya estamos conectadas. Gracias a estamos. Dios. Bueno, pues vamos a ver nosotros este tema de la, la, la obra redentora de Cristo. Nosotros hemos tratado de poner mucho énfasis en la obra redentora de Jesús, porque nosotros necesitamos conocer todo acerca de ello para estar bien cimentados en la palabra de Dios y que no nos mueva, como dice la religión, ni creamos que alcanzamos por buenas obras o por méritos propios la salvación o que nosotros andemos buscando una religión donde podamos alcanzar esa bendita salvación, ¿verdad? Eso fue solamente por medio de la obra redentora de Jesús, lo que él hizo en la cruz del Calvario, con eso fue más que suficiente para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Y bueno, en este tema de cristología, pues está hablándose de eso, ¿no? De Cristo. Estamos a ver todo lo que conlleva esa obra y lo que significa esa obra, y pues, son 7 lecciones también. Así que, si gustan, comenzamos primeramente con el texto base, ¿verdad? El texto base que es Efesios 1, 7, 10. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. Entonces, entendemos que el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos permitió conocer el misterio de la voluntad de Él. ¿Y cuál era el misterio? Alcanzar a todos los que Él había elegido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, nosotros aquí en este tema vamos a ver todo lo que lleva y conlleva la redención que fue ganada por medio de su sacrificio vicario. O sea, no sé si alguna vez han escuchado que al Papa le dicen el vicario de Dios. ¿Sí lo han escuchado? Le dicen al Papa el vicario de Dios. Pero bueno, el vicario quiere decir alguien que muere en la cruz, que sacrifica por alguien, ¿no? Que se pone también en lugar de alguien, y el Papa no se ha puesto en lugar de alguien para morir. Así que el único vicario, el único sacrificio vicario que tenemos y conocemos es el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra salvación, pues ya la vimos en las clases pasadas, ¿verdad? Ya vimos que tiene el significado griego de soler, que significa salvador, y el significado de término salvación, y sus conceptos son liberación,
seguridad, preservación, sanidad, restauración, curación. Y este límite está todo limitado y a otorgar por medio de esta palabra una obra a favor del hombre. Así que la salvación de Dios es una obra a favor del hombre. Y eso ya lo vimos en las clases anteriores. También podemos observar que la palabra salvación significa que fue parte del salvo, y que parte del salvo implica el ser rescatado de un estado de perdición, mientras que por otra parte ser salvo es ser transferido de un estado a un estado de salvación. Es decir, yo fui rescatada mientras estaba en el pecado, estaba en la perdición, perdida en mis pecados, ¿verdad? Entonces, el ser salvo me va a implicarle a Dios rescatarme de la perdición. Pero por otro lado, también ser salvo es que me va a transferir de un estado de perdición a un estado de salvación. Por eso dice que nos ha trasladado y transferido del reino de las tinieblas al reino de Dios. Amén. Continuamos. Así que ya como hemos estudiado estas clases del que el hombre pues viene de una naturaleza adámica, que viene con la semilla adámica a causa del pecado de Adán y Eva, que a causa de eso nos arruinó la vida, ¿verdad? Porque provocó la caída de toda la humanidad. Así que juzgado como alguien que está bajo pecado y que es culpable ante Dios a causa de sus pecados personales, es lo que nos ha provocado a nosotros estar como pecadores. Así que por tanto es heredero. Por tanto, el hombre es heredero de la maldición de la ley, de la ira, de la muerte y de la destrucción a causa de eso, a causa de esa naturaleza adámica, ¿verdad? Lo que hizo Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, más bien, en el Edén, en ese jardín del Edén, arruinó nuestra vida por siempre, mientras nosotros no tuviéramos un Salvador. Pero gloria a Dios porque vino Cristo y nos liberó de esa maldición. Continuamos. En Gálatas 3, 10, 14 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito que Él murió en la cruz, ¿verdad? Maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ustedes saben que nosotros estábamos bajo maldición a causa del pecado de Adán y Eva, y luego cuando vinieron las leyes que estableció Moisés, más bien el Señor por medio de Moisés, ya vimos, ¿verdad?, en las clases anteriores, que no podían salvar ni perdonar, sino solamente cubrían el pecado por medio de esos sacrificios, pero ahí se quedaba, no los quitaba totalmente. Así que ahora que estamos nosotros en Cristo Jesús, Cristo se tuvo que hacer maldito para morir como un delincuente, para quitar esa maldición que había de Adán y Eva y de la maldición de la ley, para que nosotros fuéramos libres, verdaderamente libres, de acuerdo a la promesa que le hizo a Abraham, que iba a ser sus generaciones benditas hasta 1000 generaciones y hasta tiempos remotos, ¿verdad? Continuamos. Ahora, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Transfirió al pecador
de una posición a otra posición. Y aquí me encantó lo que hizo Maggie, cómo nos ilustró para poder entenderlo mejor, ¿verdad? En lugar de condenación, alcanzamos salvación de parte de Dios. En lugar de la maldición que teníamos por causa del pecado de Adán y Eva y de la ley que decía maldito esto, maldito lo otro, si no cumplías con un solo mandamiento y con todos los mandamientos, porque no podías nada más cumplir uno, tenías que cumplirlos todos. Así que si fallabas con un solo de los mandamientos de la ley, en ese momento tú te hacías maldito. Entonces, en lugar de maldición, a causa de la obra redentora de Jesús, recibimos bendición. En lugar del juicio, que era juicio de muerte, porque el Señor dijo que el que pecara, ese morirá. Recibimos la justificación. Después, en lugar de la muerte, ¿verdad? Nosotros alcanzamos la vida eterna, porque la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna. Ahora, en lugar de la ira venidera, ¿verdad? Porque él dice que viene la ira de Dios y va a caer la ira de Dios en el planeta, pero todos alcanzamos el perdón. Bendito sea Dios, que a causa de ese sacrificio tan perfecto que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pudo anular toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria. Bendito sea el Señor. Continuamos. En Colosenses 1:13, Pablo nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Ya vimos la palabra redención, ¿verdad? Perdón, por su sangre, el perdón de pecados, o sea, nos redimió ahí en la cruz. Es una de las doctrinas que vienen a causa de la muerte y la resurrección de Jesús, la doctrina de la salvación, trae todos estos. Lo vamos a ver todo eso en la próxima clase. Y vamos a ver todo lo que Cristo hizo por nosotros, que tiene un nombre teológico, pero que tiene que ver con cada cosa que hizo Jesús en la cruz. Así que bendito sea el Señor que nos ha transferido, nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Dios. Bendito sea Dios, porque eso fue lo que hizo. Esa es la promesa de Cristo, ¿verdad? La promesa del Padre, que creyéramos en el Hijo de Dios para que tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús. Y miren ahora, ya después de su muerte, a donde quiera que estuviéramos, en cualquier parte de las tinieblas donde nos tuviera el diablo, de ahí nos sacó el Señor y nos trasladó a su reino. A la siguiente. Ahora, les voy a pasar la clase, por supuesto, pero quiero que vean en esta parte, podemos ver que la salvación se divide en 3 puntos. Dice que el hombre fue salvo en el momento en que creyó. Y aquí en la ilustración vemos por qué. En el momento de creer, el que es salvo queda completamente librado de su estado de perdición. Queda justificado, como ya dijimos, nacido de Dios, revestido de los méritos de Cristo y libre del justo castigo de Dios, de toda condenación y a salvo para siempre. Exactamente en el momento que yo acepto a Jesús como Señor y Salvador con todo mi corazón, en ese momento yo quedo liberado, totalmente liberado. Que yo tenga que trabajar en la santificación es otra cosa, pero mi libertad ya está en Cristo Jesús. Yo he sido salvado para siempre, a menos de que yo renuncie a esa salvación, ¿verdad? Y lo dice Pablo también, ¿no?
Dice, pero Dios habiendo, ¿cuál es? No alcanzo a leer. Es Hechos 17, 30 al 31. ¿Lo puedes leer, hija? Sí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya nos perdonó el Señor los tiempos de la ignorancia. Yo no sabía esto, yo no sabía que Cristo me iba por su sangre iba a ser liberado. No sabía muchas cosas. Pequé porque ni siquiera me daba cuenta lo que hacía por la iniquidad que yo traigo, porque la naturaleza adámica que traigo. Entonces el Señor dijo que pasó por alto la ignorancia, pero ahora manda a todos los que ya reconocieron a Jesús como Señor que se arrepientan, ¿verdad? Porque Él ha establecido un día para juzgar, pero si ya estás en Cristo, tú eres libre de la ira. Ahora, el segundo punto es, el creyente está siendo salvo, redimido del dominio del pecado. Todos estábamos esclavizados por el pecado sin esperanza, ¿sí? Todos sabemos eso. Todos, no había esperanza para nosotros. No había manera de que nosotros compráramos la libertad, ser liberados de nuestra condición, como lo vimos ahorita en esta ilustración, ¿verdad? Andábamos buscando, ay, pues yo me voy a la religión y ahí voy a encontrar a Dios. No, voy a hacer cosas buenas y Dios me va a amar porque hago cosas buenas. No, pues yo voy a ofrendar, a diezmar y voy a dar mi dinero para las obras del Señor, pensando que nosotros íbamos a alcanzar por nuestros propios medios la salvación y la liberación y la vida eterna. Pero la única manera de ser salvos y redimidos del dominio del pecado fue la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y de esa manera, como dijimos, saldó la deuda, pagando el rescate necesario para hacernos libres, porque somos libres por la gracia de Dios. Es decir, nosotros estábamos en una condición de deudores y no podíamos tener contacto ni relación con Dios a causa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Sin embargo, vino Jesús, derramó su sangre y pagó la deuda y pagó el rescate, y ahora nosotros podemos tener una comunión, una relación, una intimidad con el Padre. Ya podemos entrar al lugar santísimo sabiendo que ya no debemos nada al Padre por lo que hizo Jesús en la cruz. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, por pura gracia. Ni tú, ni yo, ni nadie merece la salvación. No hay mérito alguno que pueda darle a Dios, decir, ay, este es bueno, este es perfecto, ay, este hace buenas obras. No, fue por pura gracia. Entonces, ese es uno de los puntos de la salvación. Y el último punto de la salvación, el creyente ha sido salvado por la voluntad de Dios. O sea, nuestra salvación, vida eterna y existencia victoriosa siempre van a ser posibles a causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero también a causa de la buena voluntad del Padre. Al Padre le plació elegirnos y escogernos desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía cómo íbamos a pecar. Él ya sabía que nosotros íbamos a hacer cosas malas. Porque Él conoce el presente, el pasado y el futuro, ¿verdad? Y Él dice que nos ve terminados. Pero a Él no le importó. A Él le plació, le dio la gana salvarnos a pesar de nuestra condición en la que estábamos. Así que si fue por su pura voluntad, no nos podemos jactar, dice, para que nadie se jacte de alcanzar la salvación por mérito propio.
Nadie puede hacer nada para que pueda alcanzar tan grande salvación, ¿verdad? Entonces en Efesios 1:11 dice, en él, o sea, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Jehová dice que es buena, agradable y perfecta. Por tanto, si al Señor le plació salvarnos, al diablo, ¿qué le importa? ¿Verdad? A mí no me interesa, no me parece, porque pues mira, al Señor le plació escogerme, elegirme y no le importa. ¿Sí? Gloria a Dios porque me eligió y me escogió así como soy. Claro que quiere cambiarme, ¿verdad? Pero al momento de la salvación me escogió tal como soy. Que me va a renovar, a transformar y a regenerar paso a paso, esa es otra cosa. Amén. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Así que, por tanto, la muerte sustitucionaria de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el pago completo de la pena del pecado que nos tenía pues, legalmente condenados a la muerte eterna. Así que la obra redentora de Jesús es la base que nos da la seguridad de que Dios es poderoso para salvar con justicia, solo a través de la muerte de su Hijo Jesús. Cuando el diablo a mí me quiere condenar, yo le digo que Cristo hizo todo en la cruz por mí. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nadie que se pueda morir por mí. Ya no tengo nada que hacer, ni podría hacerlo. Pero Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Esa es la base del Evangelio. Cuando a ti te hablen del Evangelio, si no te hablan de la obra redentora de Jesús, es un evangelio falso. Porque la base, el cimiento del Evangelio es Cristo. Es su obra redentora de Cristo. Por eso nosotros somos cristianos, nos llamamos cristianos y somos cristocéntricos. ¿Por qué somos cristocéntricos? Porque nos basamos en la obra redentora de Cristo. Porque a todos nosotros, cada que estudiamos la palabra, todo llega a la obra redentora de Jesús. Toda la base está en la cruz del Calvario, no el madero, ¿verdad? Sino la que simboliza la cruz. Es decir, ahí se pagó un precio en esa cruz. Si a mí no me hablan de la cruz, de lo que sucedió en el Calvario, de lo que hizo Cristo en esa cruz, cómo derramó su sangre preciosa y cómo murió, no es el Evangelio de Cristo. Me están mintiendo. La base es Cristo Jesús. Y el Padre le plació darle toda autoridad, potestad y dominio desde el momento en que Cristo venció en esa cruz, resucitó y despojó a los principados. Desde ese momento, el Padre le entregó toda toda la creación y dice que le sujetó toda la creación porque la creación la hizo el Padre, ¿verdad? Pero dice que se la sujetó a Cristo, la creación, la sometió a Cristo, toda la creación, la puso a sus pies. Por eso le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa autoridad y esa potestad más adelante, vamos a ver, se la delegó a la iglesia también. Nosotros tenemos la misma autoridad a causa de que el Padre se la cedió al Hijo y el Hijo se la cede a la iglesia. Después vamos a ver eso. Aquí lo que importa es que entendamos que la base del Evangelio siempre va a ser
la obra redentora de Jesús. Y Dios se revela al pecador como alguien que desea con un anhelo infinito de salvar, pues no escatimó a tu propio hijo, lo entregó por amor a todos nosotros. Difícilmente puede dar una prueba mayor, regresa, hija, de la salvación. Nadie puede dar esa prueba de la salvación, porque dice que el Padre nos amó tanto, tanto, tanto y mostró su amor eterno por nosotros. Y él sabía que íbamos a pecar, iba a fallar a Adán y Eva, pero no es que tuviera el plan B, sino que él sabía lo que iba a suceder en ese lugar y él ya tenía destinado el plan glorioso de la redención. Así que Jesús viene a buscar y salvar al pecador, porque el Padre lo envió por amor a nosotros, ¿sí? Así que en esta pequeña ilustración que nos regaló Maggie, dice, Dios nos creó con gran amor. Luego nuestro pecado nos separó de él, pero tenía un plan perfecto. Así que envió a su Hijo para nuestra salvación. Ahora solo debes creer en él, porque en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado y ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al Padre le plació enviar a su Hijo para que él muriera en la cruz por nosotros, inmerecidamente, pero al Señor le place porque nos ama mucho. Continuamos. Juan 4:9-10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? No nos salva porque nosotros amemos a Dios, nos salva porque Él nos ama a nosotros. Y envió a su Hijo, ya vimos lo que significa propiciación, ¿verdad? Poner algo en lugar de, ¿verdad? Envió a su Hijo para que Él se pusiera en lugar nuestro, por amor, solo por amor. Es un amor incomparable, incomprensible, porque yo digo, ¿cómo puede amarnos como somos? ¿Cómo pudo salvarnos en esta condición en la que estábamos? ¿Cómo pudo ensuciar sus santas, puras y perfectas manos para sacarnos del lodo, del pecado? Pero lo hizo por amor a nosotros. Continuamos. Nosotros también en esta ilustración podemos ver que su amor para con toda la humanidad fue tan grande que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús al mundo. O sea, Dios dio el primer paso para que todos podamos tener acceso a la vida eterna. Más adelante, cuando viene Cristo a tu vida y te dice, aquí estoy, el ser humano debe creer en Jesús, entender que solo a través de Jesús que recibimos el perdón de nuestras faltas y pecados. Y esto pues lo tenemos que poner por medio de la fe en Él, ¿verdad? Para que recibamos el regalo de la vida eterna. O sea, en esta ilustración de aquí vemos que pues hacemos nuestra salvación mediante la fe, porque solamente por fe, como decíamos la vez pasada, no hemos visto a Cristo. No hemos visto cuando murió, no vimos cuando resucitó, no vimos cuando bajó a las profundidades de los abismos, no vimos cuando entró al lugar santísimo, se presentó al Padre para ser purificado, nada de eso, ¿verdad? Glorificado más bien, nada de esto vimos, pero por fe creemos que nosotros alcanzamos la salvación. Y esa fe, al creerle a Dios, hace efectiva nuestra salvación. Y la fe implica vivir conforme a lo que creemos. ¿Sí? Y ahí están los textos bíblicos que si los quieren apuntar para que los lean más adelante. Hechos 13:36
En el A y en la B vemos también el Hechos 11:3, 11:5 o 3. Y Efesios 1:17. Continuamos. Ahora hay 3 motivos divinos de la salvación también. Uno de ellos es que, como ya habíamos dicho, es por pura gracia. A través de su gracia, Jesucristo provee todo lo que necesitamos para estar en comunión con Dios y disfrutar de una vida abundante. La salvación es una empresa divina, porque es la base de pura gracia, en la que entendemos, ya vimos que no caben obras o méritos humanos. Y esta salvación es para buenas obras, ¿verdad? Nunca por buenas obras. Es decir, cuando yo ya vengo a Cristo, ahora voy a hacer buenas obras porque ya pienso de manera diferente y yo ya tengo a Cristo en mi corazón y como que yo ya estoy siendo más paciente, siendo un poco más amorosa, teniendo dominio propio, teniendo paz, todo eso, ¿no? Y siendo amables y siendo afectuosos y ayudando al prójimo, como antes lo hacíamos, pero ahora lo hacemos por amor a la obra redentora de Jesús y porque somos sus hijos. Entonces, la salvación no fue por obras propias y no la pudimos alcanzar nunca, pero eso va a conllevar que más adelante nosotros hagamos buenas obras, pero ya dentro de la salvación, ¿sí? Efesios 2, 8, 10, ¿la puedes leer, hija? Sí, Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para, no alcanzo a ver, para sus hijos, algo así dice. Para que anduviésemos en ellas. Amén. Si es que la diapositiva no alcanza a verse, ¿verdad? Y Juan 3:16, volvemos a lo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y estamos viendo que no se pierden porque tienen vida eterna. Así que lo que indujo a Dios a salvar a los hombres fue ese beneficio, el beneficio de que tal salvación le va a proporcionar a ellos mismos. Es decir, yo no me voy a perder ya después de que estoy en Cristo. Yo no debo renunciar a la salvación, de decir, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero saber nada de Dios y yo renuncio a esa salvación. Ahí sí ya te la perderías. Pero cuando tú a veces fallas, te equivocas, tienes broncas, problemas, situaciones que luego a veces dices, ay, Dios mío, hasta se me olvida que soy cristiana, ¿verdad? Entonces dices, ay, Señor, por favor, ayúdame. Pero no vamos a perder la salvación. Los que tienen la vida eterna no la van a perder. ¿Por qué? Porque nos la dieron por gracia, no por méritos. Así que no puede ser que Dios me quite la salvación por mis malos méritos. Sí voy a tener causas y consecuencias de mis actos. Y como le decía ayer a un hermanito que me decía, bueno, pero yo no me he querido arrepentir. Ya acepté a Cristo como Señor y Salvador. Ya vengo a la iglesia, pero seguido le fallo y seguido me equivoco. Y vuelvo a venir y a decirle, va, me arrepiento. Entonces, una pregunta me dijo, ¿cree que todavía soy salvo? Le dije, sí, pero te tengo malas noticias. Vas a pagar las consecuencias de tus actos. Tal vez Dios te corte los días, te va a cortar los días,
La salvación no te la va a quitar, te vas con Cristo, pero te va a cortar los días si no te arrepientes de andar de pecado en pecado y peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Va a llegar un día el que el Señor va a decir, el día que se arrepiente este muchacho, ese día me lo llevo antes de que vuelva a pecar, para que no se pierda su alma. Entonces las consecuencias nosotros somos las que lo provocamos, ¿verdad? Mi salvación no se va a perder, pero yo voy a perder la oportunidad de tener en la tierra plenitud de vida. De perder la oportunidad de tener largura de años. Y aún así de tener paz en medio de la tormenta. Porque si no, qué fácil, ¿no? Pues yo vivo la vida loca y al fin que dicen que aunque sea los últimos instantes de tu vida, si te arrepientes alcanzas salvación. Sí, si te da tiempo el Señor. Y si no te da tiempo, y si el Señor dice al lago de fuego, ¿qué va a pasar? Entonces sí es importante que cuidemos nuestra salvación, que guardemos nuestra salvación. Nos conviene ser obedientes porque vamos a tener plenitud de vida, vamos a tener largura de días y vamos a tener sanidad, vamos a tener prosperidad. Aún en medio de las pruebas y de la tormenta, vamos a tener paz, porque todos tenemos pruebas, todos. Continuamos. La otra es, el tercer motivo dice, son objeto de tu gracia divina. En Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Padre siempre en Cristo Jesús nos está mostrando que somos objeto de su gracia. No sé si ustedes, algunas que son abuelas, a veces nos enamoramos o amamos más a un nieto que al otro, ¿no? Marta Castañeda, Carla Echeverría, Ivonne. Bueno, hermanita Isabelita. Entonces son objeto de nosotros decimos, ay, es que este nieto, como que me nace más comprarle a este nieto que al otro nieto, ¿no? Como que, ay, hasta se los doy los regalitos escondidos para que no se enoje el otro nietecito, ¿no? Así es con nosotros, Dios, somos objeto de su gracia. Qué hermoso, ¿no? Que Él nos ame tanto y diga, voy a darle. Permítanme un momentito. Maggie, ¿puedes continuar tantito? Ok. Continuamos aquí. ¿Qué pasó? Dice, en el reino de Dios, los ángeles habían observado el poder y sabiduría de Dios, manifestados en la creación y conservación de todas las cosas que Él creó. También había contemplado su gloria y su majestad, pero no habían visto su gracia. Y es que la gracia divina no había sido vista en el cielo hasta que Dios entregó a su Hijo a morir por los hombres perdidos. La importancia de tal demostración sobrepasó el entendimiento angelical y de igual manera sucedió en la tierra. La gracia divina no pudo mostrarse de una manera perfecta hasta que hubo pecadores salvos mediante la muerte del Hijo de Dios. Y la medida de esta gracia sobrepasa también la capacidad del entendimiento finito humano. Qué hermoso, ¿no? Fíjense, los ángeles habían visto su gloria, su poder, su sabiduría. Habían visto cómo era un creador que hacía todas las cosas, ¿verdad? Pero jamás habían conocido la gracia. Los ángeles, cuando vieron la gracia divina de Dios, fue hasta que vieron cómo Jehová entregó a su Hijo para morir por los perdidos. Qué asombrados han de estar, estuvieron esos ángeles
al conocer la gracia divina de Dios, al que el Padre entregara a su Hijo para morir por hombres pecadores. Estaban asombrados los ángeles viendo ¿cómo podemos decirle? Atributo, la gracia jamás conocida, ¿verdad? Porque ya había conocido el juicio cuando los ángeles caídos, ¿verdad? Cuando esos ángeles rebeldes los enjuició Dios y los echó fuera del reino de Dios. Vieron su juicio y su enojo. Ahora ver la gracia de Dios entregando a su Hijo era maravilloso. Y fíjense, dice que de igual manera sucedió en la tierra. La gracia divina no se podía mostrar de una manera perfecta hasta que hubo pecadores salvados. ¿Cuándo había habido salvación? En el Antiguo Testamento no había salvación. ¿Se acuerdan que dijimos que el cordero inmolado o los animalitos inmolados eran la sombra de Cristo? La sombra de la obra redentora de Cristo, que cuando vistió a Adán y Eva, el Padre tuvo que hacer un sacrificio para matar a esos animalitos y vestirlos con las vestiduras de las pieles de esos animalitos. Desde ahí podemos ver nosotros que había una redención, una salvación, una propiciación, pero era la sombra de lo que se podía ni siquiera imaginar que iba a haber perdón de pecados mediante la muerte de su Hijo Jesús. Y a la medida de esta gracia, sobrepasa también la capacidad del entendimiento humano, porque tenemos una mente tan finita que muchos antes de conocer a Cristo decía, ¿y cómo crees? Ay, muere Cristo y ahora ya soy salvo, ¿no? Ay, qué fácil. Matan y matan, roban y roban y a la mera hora se volvieron cristianos. ¿Y ya se perdonaron? Ah, no se vale. Dios estaba enojado, ¿eh? Cuando yo también era una mugre pecadora, que también a mí me salvó, me limpió. No mató un corderito para taparme y cubrirme, ¿verdad? Pero envió a su Hijo y murió él. Y me cubrió con su sangre, lavándome, limpiándome, purificándome, trasladándome de las tinieblas a su luz admirable. Una vestidura nueva, una vestidura real, que es la que vamos a ver más adelante en la clase. Vestiduras sacerdotales, vestiduras de reyes. Qué glorioso es el Evangelio cuando lo desmenuzamos. Para alcanzar la salvación. Y aunque mi mente finita no captaba, pero el día que yo recibí a Jesús como Señor y Salvador, también ahí tuve mis dudas de ¿seré salva o no seré salva? Y luego nos congregamos en una iglesia donde eran religiosos y nos dijeron, ¿están seguros de que decían, levante la mano quien es salvo? Y bueno, pues nosotros así la levantamos por fe y nos decía el pastor, ¿de veras creen ustedes que son salvos? Así como son. Y sin el conocimiento, hermanos, bajábamos la mano avergonzados, porque sabíamos que no estábamos, pues, bien con el Señor, ¿no? Que todavía le fallábamos. Y por falta de conocimiento nos condenaban. Pero gloria a Dios que ahora ya sabemos que no importa en la condición en que estábamos,
Así le plació a Cristo salvarnos, nos escogió, nos eligió, nos perdonó y envió a su Hijo, murió por nosotros, nos vistió con vestiduras nuevas, nos atavió como a novia y ahora somos los hijos legítimos de Dios, comprados a precio de sangre. Aunque hay cosas que aún no entendemos por nuestra mente finita, ¿verdad? Pero gloria a Dios que tanto los ángeles vieron en el cielo esa maravillosa misericordia del Padre, como ahora los seres humanos hemos visto la salvación gloriosa de Jesús. Continuamos. Así que con esta pequeña enseñanza de la obra redentora de Jesús, podemos ver que en ella se incluye toda la provisión divina a favor del creyente, desde su liberación del estado de perdición hasta la final introducción en la gloria, ya conforme a la imagen de Cristo, siendo pues el designio divino para la eternidad, para siempre, para siempre. Somos salvos para siempre. Si yo no renuncio, soy salva para siempre. Si yo no peco voluntariamente y yo pisoteo la sangre del cordero, soy salva para siempre. Por pura gracia, por el amor infinito del Padre y por el amor infinito del Hijo. Y el que nos ha revelado todo esto es el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que es nuestro paracleto. Paracleto quiere decir amigo, compañero. Ese paracleto, ese maestro, ese pastor que nos enseña, nos revela todo lo que dice la Biblia y todas las cosas ocultas y grandes que no conocemos. Ese es el Espíritu Santo que nos ha estado revelando toda la obra redentora de Cristo. Así que bueno, con esto terminamos esta clase y vamos a orar para ser despedidos de la grabación. Y más adelante Maggie va a volver a poner el video antes de cortar o después de cortar.